video. Se ha hecho largo, la verdad, porque hemos hecho varios videitos explicando la civilización griega. Recuerden que si quieren ver porque les interesa este tema, pueden hacerlo perfectamente sin ver los anteriores, pero si no tienen mucha idea de la civilización griega, les recomiendo que los vean todos desde el principio. El primer video que grabamos fue el de las primeras civilizaciones, en donde vimos la civilización que se ubica en la isla de Creta, los reinos micénicos con la invasión de los jónicos, de los eolios, de los aqueos. Vimos la época oscura con la primera colonización griega, en donde tenemos unos invasores que son los dorios, que hace que estos pueblos que habían llegado antes se dispersen y formen colonias en otras zonas, en otras ciudades, por ejemplo en Asia Menor. Después tuvimos otro video de la época arcaica, en donde vimos el surgimiento de la polis, que eran ciudades-estado, independientes, qué características tenían. Después vimos la época clásica, en donde nos centramos en dos polis, las más importantes, Atenas y Esparta. Y vimos los conflictos a los que se enfrentaron estas polis, que fueron las guerras médicas y en las cuales se enfrentaron las polis griegas contra el imperio persa, que termina ganando las polis griegas, y hay un apogeo, una importancia de Atenas, en donde se convierte el siglo V en el siglo de oro para ellos. Y después la guerra del Peloponeso, que se da por la rivalidad entre los espartanos y los atenienses, en la cual los espartanos le terminan pidiendo ayuda a un antiguo enemigo de ellos, que eran los persas. Todo esto produjo un debilitamiento. Y llegamos a la última etapa, que empieza en el 323 y termina en el 146 a.C., que es la época helenística. ¿Qué vamos a ver de la época helenística? Tenemos Macedonia, de reino a imperio. ¿En dónde estaba? ¿Qué era Macedonia? Macedonia era un extenso territorio que estaba ubicado al norte de Grecia. Este territorio lo podemos ver ahora en el mapa. En este lugar hubo un rey, Filipo II, que transformó Macedonia en un reino rico que comenzó a explotar metales preciosos. ¿Qué hizo con estos metales preciosos? Adquirió una flota y un ejército. En el 338 a.C., acá no lo coloqué, pero es antes de Cristo, él decidió expandir su territorio. ¿Y a dónde fue primero? Hacia Grecia, que era lo que tenía más cerca. Conquistó todas las polis que, como yo les había contado en este video y en el video anterior, habían quedado debilitadas después de la guerra del Peloponeso. Luego de que las conquista y adquiere sus tradiciones, su cultura, decide seguir expandiéndose y enfrentarse al otro imperio. ¿Se acuerdan cuál es? El imperio persa, que era el otro imperio grande que había en esta época. Pero antes de poder empezar esta campaña, muere. Es asesinado. ¿Quién le sigue? Su hijo, Alejandro Magno. ¿Por qué Magno? Porque le decían el grande. Magno significa el grande. Él venció a los persas y además extendió su territorio, como podemos ver en el mapa, hacia las zonas de Grecia, Egipto, Mesopotamia, Persia, que es el actual Irán, y llegó hasta el río Indo, que es el actual, que está cerca de la India. ¿Cuál es la principal consecuencia que tiene las conquistas de Alejandro? La fusión, la mezcla de la cultura griega con las culturas de los pueblos conquistados. Por ejemplo, los egipcios, la cultura egipcia y la cultura griega, la cultura mesopotámica y la cultura griega. Se fusionan, se mezclan. El resultado de esa mezcla es la principal consecuencia de su conquista. ¿Qué pasa después? Él muere muy joven, a los 33 años fallece. Sus principales generales empezaron a disputarse los territorios conquistados. Entonces se crearon tres reinos: el reino de Egipto, el reino de Macedonia y el reino de Siria. Estos tres reinos van a funcionar más o menos bien hasta el siglo I a.C., en donde una nueva civilización que empieza a tener muchísimo poder los domina. Estos son los romanos. En los próximos videos que vamos a hacer, la próxima saga de videos, vamos a tener la historia de este pueblo en particular que se llama los romanos. A continuación,
vamos a ver un poquito esto de la cultura griega. ¿Qué es esto que iban trasladando de un lugar al otro? Bueno, nos volvemos a encontrar para el último tema. Recién terminamos de ver la última etapa de la civilización griega, que era la etapa helenística, con las conquistas de Alejandro Magno. Con ese tema terminamos de ver todas las etapas que habíamos repasado, la de las primeras civilizaciones, la edad oscura, la edad arcaica, la clásica y por último la helenística. Pero nos quedaba un tema que era la parte cultural. Yo he hecho un pequeño resumen que ustedes pueden ampliar buscando en internet, pero para que tengamos un pantallazo de cómo era un poquito la cultura griega. Vamos a empezar por el tema de la religión. Ellos eran politeístas. ¿Qué significa eso? Que creían en muchos dioses, no solamente en uno, sino en muchos. Esos dioses tenían jerarquías. Había dioses más importantes y dioses menos importantes. El más importante de todos era Zeus. Todos vivían en el monte Olimpo. Y otros tipos de dioses que eran no tan importantes como Zeus, pero vivían en el monte Olimpo también, era por ejemplo Afrodita, Apolo, Hera, entre otros. También tenían héroes. Los héroes eran los hijos de un dios con un ser humano. Por ejemplo, Hércules. Otro muy conocido para los que han visto la película de Troya es Aquiles. ¿Cómo se transmitía esta información? Se transmitía a través de mitos. Los mitos eran narraciones que se daban de manera oral, de generación a generación, y que explicaban, por ejemplo, la creación del mundo, cómo los dioses habían surgido, quiénes eran los héroes. Todo ese tipo de información se transmitía a través de los mitos. Después está el tema del culto. El edificio más importante era el templo. ¿Por qué? Porque cada ciudad, cada polis, tenía un templo específico. Allí dentro había una imagen del dios protector, al cual se le ofrecían cosas. ¿Para qué? Para que ese dios favoreciera las cosechas, las guerras, etc. Se le daba comida, se le daban animales, se le daba dinero, en distintas épocas del año en donde habían fiestas específicas. Después existía el oráculo. El oráculo era algo parecido a... ¿Vieron el horóscopo? Bueno, el horóscopo es donde vemos más o menos cómo nos va a ir en la semana, ese tipo de cosas. Bueno, el oráculo funcionaba más o menos así. Ahí, el más importante fue el de Delfos, y ahí iba la gente, por ejemplo los reyes, y preguntaban si tenían que ir a la guerra, si los dioses los iban a favorecer para ganar la batalla en una guerra determinada. Y ahí existía una mujer que se llamaba la pitonisa, que era la intermediaria entre los dioses y los seres humanos. Ella daba un mensaje que era interpretado por un grupo de personas. Y esas personas decían si tenés que ir a la guerra o no tenés que ir a la guerra. Y por último tenemos las fiestas. Las más importantes eran las panhelénicas. Acá se reunían todos los griegos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en el primer video que no tenían un gobierno en común los griegos, pero sí tenían vínculos culturales, como la religión, o por ejemplo las tradiciones, como por ejemplo las fiestas panhelénicas? Bueno, acá están. Las panhelénicas eran unas fiestas en las que participaban todos los griegos, y ahí se producían las olimpiadas, que se hacían en honor a Zeus. También había representaciones teatrales, porque a los griegos les encantaba el teatro, y hacían comedias, hacían tragedias, hacían diferentes tipos de cosas para entretener al pueblo. Estas eran las fiestas y estas eran las más importantes, pero había un montón de fiestas. Otro tipo de fiestas que tenían eran, por ejemplo, las apaturias. El arte. Las tres características más importantes del arte griego es el equilibrio, la proporción y la armonía. Es decir, por ejemplo, si hacían un templo, no podía tener 9 columnas, iba a tener 10, porque iban a ser 5 y 5. Iba a ser proporcional. Tenía que ser armónico, se tenía que ver todo igual, todo proporcionado, todo equilibrado. Ese era el ideal de belleza griego. En la arquitectura, el edificio más importante era el templo. Y habían 3 órdenes, el dórico, el jónico y el corintio, que los podemos observar en la siguiente imagen. Va desde el más simple, el dórico, hasta el más complejo, con más detalles, que es el corintio. Y también tenían un
una gran pasión por la escultura. La escultura que vamos a ver a continuación, que es el Discóbolo de Mirón, podemos ver esas características que vimos antes. Un movimiento, una representación del hombre casi perfecta, se le marcan todos los músculos, representa un hombre fuerte, un hombre que está a punto de hacer un lanzamiento. Entonces, ese era el ideal, el hombre que, digamos, aspiraba a ser el griego. Esas son algunas características de la religión y del arte. Bueno, quiero terminar este video agradeciéndoles por haber visto todos, si es que vieron todos, o por haber visto este último. Espero que les haya servido y vamos a continuar haciendo esto con diferentes temas. El tema que sigue son los romanos y así sucesivamente vamos a tratar de llevar a videos todos los temas que podamos para que el aprendizaje en las aulas sea mucho más sencillo, mucho más fácil y bueno, que podamos aprender desde casa cuidándonos siempre hasta que podamos volver a las escuelas y encontrarnos profesores y alumnos.